En verdad os digo, el que cree en mí, mayor obras que yo hará, y aún mayor obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis en mi nombre al Padre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué es necesario como cristiano orar, y cuando oramos orar en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué los demonios tienen tanto temor del nombre del Señor Jesús? ¿Por qué incluso la naturaleza, la fauna, el micro y macrocosmos está atento a ese poderoso nombre de Jesucristo? ¿Cuál es la razón por qué el nombre del Señor Jesús tiene tanto poder? En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23, es Dios el Padre que da un mandamiento, dice, y este es su mandamiento, que creemos, confiamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 16, 17, en mi nombre echarán fuera los demonios. Y cuando los apóstoles regresaron, dijeron, Señor, incluso los demonios se nos someten y tienen que ser obedientes en tu nombre. ¿Por qué razón el nombre del Señor Jesucristo tiene tanto poder? En Juan capítulo 17, versículo 11, encontramos un versículo cuando Jesucristo en aquella noche está orando. Dice la Biblia que bajaron de Jerusalén en camino al monte de los Olivos, abajo a un lugar llamado Getsemaní. Antes de llegar a Getsemaní, Jesucristo por un momento se paró, dice, alzó los ojos al cielo, oró y dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Esa hora que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su sabiduría, habían organizado. Esa hora, ese momento donde en la cruz, a las puertas de Jerusalén, todos los poderes del pecado, de la oscuridad, demoníacos, diabólicos, todo el poder de la enfermedad, todo el poder de la maldición, en aquella cruz iba a terminar. Nadie lo sabía. Era algo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo en aquella última noche había lavado los pies a los discípulos y dijo, os he dado un ejemplo, haced lo mismo. Luego le habló del Espíritu Santo. Le dijo que Él era el camino, la vida, la verdad. Y que todo aquel que cree en Él iba a hacer las mismas obras e incluso obras mayores, porque Él se iba con el Padre. Y que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesucristo lo iba a hacer. Luego dijo que Él era la vid verdadera, nosotros los pámpanos, que conectados con Él traemos mucho fruto. Y de repente podemos oír la oración más larga que nosotros conocemos de Jesucristo en público. Jesucristo 35 veces en los 4 evangelios podemos aprender que Él estuvo orando o estaba dando enseñanza sobre la oración. Pero esta oración de Juan capítulo 17 es la oración que nosotros
conocemos de Jesucristo más larga, que Él oró en público. Jesucristo tenía la costumbre de orar mucho. Lucas 6:12 dice que estuvo orando toda la noche. Marcos 1:35, que estuvo orando a partir de la cuarta vigilia. Y en otros lugares también lo podemos leer, que Jesucristo tenía la costumbre de orar mucho en la intimidad, en secreto, pero poco en público. Cuando un cristiano ora mucho en público, es porque no es una persona de oración verdadera. A lo largo de los años me he dado cuenta que todo el que pretende orar mucho en público, en verdad, en la intimidad con Dios es una persona que ora poco. El que ora mucho en la intimidad con Dios es una persona que no necesita orar tanto en público. Su oración en público es corta, precisa, poderosa. Su oración en la intimidad con el Señor es íntima y profunda. Personas que oran poco en el secreto del Señor, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará, no visitará, morará bajo la sombra del Omnipotente. Personas que permanecen mucho en la presencia de Dios son personas que en público, cuando oran corto, preciso. ¿Por qué? Su oración está llena de energía del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Cuando una persona pretende orar muchísimo en público, es porque mayormente es una persona que no tiene una vida profunda, íntima, cercana de oración con el Señor, y lo que no hizo en la intimidad lo intenta alcanzar en público. Jesucristo, aquí en Juan 17, es una de las oraciones más impresionantes que te puedes imaginar. Pero hay un versículo que llama la atención. Hay un versículo que es impresionante. Es Juan capítulo 17, versículo 11. Y ahí comprendemos por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder. ¿Por qué el nombre del Señor Jesús, ya le digas Yeshua, o le digas Jesus, o le digas Jesús, o Jesús, o como le llames, o lo pronuncies, mejor dicho? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros decimos Jesús, es una forma que proviene del latín, traducida del griego Jesús, pero esa Jesús proviene del hebreo, Yeshua. Y Yeshua significa el Señor salva, el Señor libera y el Señor sana. Y es justo lo que hizo Jesucristo. Él sanaba a los enfermos, Él liberaba del poder del pecado y de los poderes diabólicos, y Él vino a salvar el mundo. El nombre del Señor Jesús, Yeshua en hebreo, o Yeheshua, como se pronuncia realmente, que se llama el Señor es salvación. Yeshua es yo creo que se llama en español diminutivo de un nombre. Por ejemplo, personas que se llaman José Mari le llaman Shema para pronunciarlo más cortamente el nombre. Lo mismo es el nombre del Señor Jesús. Su nombre en hebreo, Yeheshua, pero también en aquel momento pronunciado en arameo, en hebreo, Yeshua. El nombre Yeshua explica y representa vamos a decir, la naturaleza humana de Jesucristo. El nombre Yeshua es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo.
El nombre Mesías es ese nombre del Hijo del Hombre, aquel profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a venir a destruir las obras del diablo. Mesías, Messiah, el ungido, era un prometido, aquel prometido que desde el principio de la Biblia fue anunciado, la semilla de Abraham, el testigo fiel en las nubes, el ángel del Señor. Jesucristo aparece en la Biblia con aproximadamente 185 nombres. Cuando uno tiene la Biblia y uno lee la Biblia, va a descubrir que Dios el Padre, como nosotros en español le llamamos Yahvé o Jehová, o como dice en hebreo Adonai, en griego Kyrios, aparece aproximadamente con 650 nombres. Aproximadamente, son unos cuantos más, pero más o menos 650 nombres. Dios el Padre aparece con el nombre El Shaddai, el Omnipotente, el Elyon, el Olam, Adonai, Yahvé Shammah, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Ruí, Yahvé Shalom. Él aparece con muchos nombres, el Padre, Dios el Padre. Su nombre principal en la Biblia aparece miles de veces, es Yahvé. La Biblia española le llama Jehová. Pero su nombre en la Biblia, en hebreo, antiguamente era Yahvé o Yahvé, Yahvé o Yahvé. Ese fue el nombre con cual se presentó a Moisés allí en la zarza, que estaba ardiendo. Yo soy quien soy, Yahvé. Yo soy quien soy. Si alguien dice Jehová, ¿de acuerdo? O Yahvé, no importa tanto. ¿Por qué? Porque vamos a aprender ahora una cosa muy, muy, muy importante. A través de Jesucristo, Dios el Padre, el eterno Dios, se convirtió en nuestro Padre. Cuando Jesucristo nos enseña a orar, Él nos enseña a orar que tenemos que decir Padre nuestro. Sí, nuestro Padre es Dios, sin duda, pero Él quiere que le llamemos Padre. ¿Por qué? Porque le costó tanto. A Dios el Padre le costó tanto que tú le puedas llamar Padre, que Él prefiere que le llames Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Sabes? A Dios el Padre, al eterno, Dios eterno, Dios omnipresente, el creador del micro, del macrocosmos, le costó tanto que tú le puedas llamar Abba, que tú le puedes llamar Padre, o en alemán, Vater, en inglés, Father. Dios el Padre quiere que le llames Padre. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por los siervos, pero la gracia nos convierte en hijos. Es la gracia de Jesucristo que nos convirtió en hijos. La ley de Moisés te convierte en un siervo, pero la gracia de Jesucristo te convierte en un hijo de Dios. Y Dios el Padre, dice la Biblia, ya nos trata como hijos. Él nos disciplina como hijos. Por eso, cuando eres un hijo de Dios, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Condenación no, corrección sí. Porque un padre no condena a sus hijos, pero sí los corrige. Y Dios el Padre, en la Biblia, y yo te recomiendo una cosa, te lo recomiendo de todo corazón, que cojas el primero libro de Crónicas y que estudies todos los nombres del libro de Crónicas, porque te vas a quedar alucinando los nombres de Dios que hay en el libro de Crónicas, escondidos en los nombres que podemos leer capítulo por capítulo. A mí me apasiona, a mí me encanta. Me siento y estudio nombre por nombre en el libro de Crónicas y es impresionante.
Es impresionante el poder que hay en ese libro de Crónicas. En los capítulos cuando dice, y este engendró a este, y este engendró a este. No te imaginas el secreto y el poder que hay en cada nombre. Dios el Padre aparece con 650 nombres. Uno de los más famosos es el nombre Yahweh Tsebaot, que significa el Dios de los ejércitos. Es aquel nombre que David usó en 1 de Samuel capítulo 17. Cuando Goliat se le acercó, David dijo, mas yo vengo en el nombre de Yahweh Tsebaot. Es el Dios de los ejércitos. Dios el Padre no solo tiene un ejército, Él tiene muchísimos ejércitos. Una anécdota interesante. Cuando en Malaquías capítulo 3, versículo 10, habla del diezmo, dice, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Yo me pregunto una pregunta. Si Dios el Padre tiene nombres tan preciosos como el Señor es mi pastor y muchos nombres más preciosos, ¿por qué cuando habla de tus finanzas, Él dice, así dice el Señor de los ejércitos? ¿Sabes por qué? Porque hay una guerra alrededor de tus finanzas. Hay una guerra alrededor de tus bendiciones que el enemigo no quiere que te alcance, porque el enemigo quiere que te frustres. El trabajo de Satanás y de sus demonios, ya que no te pueden separar de Dios, por lo menos intentan de frustrarte. La frustración es el veneno de Satanás, absoluto. Cuando Jesucristo en aquella última noche, cuando Él va en camino a Getsemaní, aquel lugar donde Él siempre tenía costumbre de orar cuando estaba en Jerusalén, dice la Biblia que Él paró, Juan capítulo 17, miró hacia arriba, oró, pero en un momento, dice en Juan 17, versículo 11, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, que es buenísima, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, es la única vez que Jesucristo le llama allí, así. Luego le llama Padre Justo, interesante. A lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Sabías que la única vez que Jesucristo le llamó Dios, a Dios el Padre, ¿sabes dónde fue? Fue cuando dijo en arameo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, aquel momento en la cruz, mi Dios, ¿por qué me has separado? Te has separado de mí. Es el único momento donde Él le llama Dios, directamente hablando con Dios el Padre. Normalmente Jesucristo habló 170 veces, habló del Padre. Si tú lees los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes leer que Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. 170, imagínate. Y aquí llega en versículo 11 de Juan capítulo 17 y oye lo que dice aquí. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ok. Cuando en el seminario bíblico, no, voy a explicarlo de otra forma. Antes de leer la Biblia en español, yo leí, todo el tiempo tuve que leer la Biblia en alemán, la leo en alemán, hasta hoy. La leo en alemán y prefiero una de las traducciones en alemán que son la más cercana al griego y al hebreo. Déjame explicar algo del lenguaje alemán. El lenguaje alemán, aunque no le gustó a los nazis en el tiempo de 1933 hasta el año 1945, cuando Adolf Hitler y la NSDAP, al partido de los nazis en Alemania estaban al poder, no le gustó, pero no podían evitarlo
que el lenguaje alemán tiene muchísimas palabras que provienen del hebreo. El alemán es el idioma en el mundo que más palabras contiene el vocabulario alemán, que tienen palabras que de su raíz son hebreas. El alemán, incluso hay un dialecto que es una mezcla entre el alemán y el hebreo que se llama Yiddish. Yiddish es, mejor dicho, si yo oigo a una persona hablar Yiddish, yo hoy en día la comprendo, porque el Yiddish tiene casi el 75% es el lenguaje que nosotros hablamos en alemán. Y el alemán está lleno del lenguaje hebreo antiguo. ¿Por qué? Porque en Alemania ya casi 1700 años había una presencia y una cultura de los judíos presente en Alemania. Claro, hasta el momento que vino Adolf Hitler, la NSDAP, das Dritte Reich, en el 1933 hasta el 1945, donde probablemente 6 millones de judíos fueron matados, mayormente de Alemania, de Polonia y del este de Europa. Pero el alemán tiene mucho contenido en hebreo. ¿Por qué digo esto? Cuando uno va al seminario, tiene que manejar por lo menos un poquito el griego. Yo no digo que tienes que hablarlo, el hebreo, el arameo también, por lo menos tienes que saber dónde encontrar la palabra, tienes que saber moverte un poquito. Nadie espera de ti que lo pronuncies perfecto o que lo escribas perfecto, pero por lo menos que cuando leas el texto original del Nuevo Testamento básico, en Nestle Aland, como le llaman, el New Greek Testament, o el Antiguo Testamento, la Biblia hebreica Sturcandensia, que por lo menos que encuentres, que sepas más o menos, sí, es como un mapa de Madrid, de Barcelona, de otro sitio. Nadie espera de ti que conozca todas las calles, pero conociendo unas cuantas calles principales ya te encuentras más o menos. Ok. Así te lo tienes que imaginar en alemán, en hebreo, en griego, en arameo. Cuando yo estuve en el seminario, me tocó traducir Juan 17. Y cuando llegué al versículo capítulo 11 de Juan 17, versículo 11, me di cuenta que en la Biblia alemana de Martín Lutero, la Biblia que nosotros primordialmente en Alemania empezamos a leer, que no traducía el versículo conforme a la constelación del griego, pero sí había otra que es Die Elberfelder. La Biblia, la Elberfelder, es muy dura en su traducción, pero la que más cerca está al griego. La Elberfelder, esa Biblia, ella traduce los términos de gramática y del tiempo de una forma impresionante. Y cuando tuve que traducir la Biblia, tenía que elegir entre la Biblia de Martín Lutero o Die Elberfelder. Pero en ambas Biblias me di una cosa cuenta, que el versículo 11 de Juan capítulo 17, 11, no era conforme a la constelación, por ejemplo, del Codex Vaticanicus, Codex Bezae, Codex Alexandrinos, Codex Sinaiticos. Y déjame traducírtelo literalmente como dice en griego. En Juan 17, versículo 11, cuando dice: Padre, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Vale, en griego es impresionante lo que pone. Hay una Biblia en español que me sorprendí muchísimo. En español hay aproximadamente 63 Biblias que traducen el Nuevo Testamento
aproximadamente más de 40 el Antiguo Testamento también, pero 63 Biblias o Nuevos Testamentos existen en castellano. Y una de esas Biblias se llama la Biblia Las Américas. Me han preguntado, pastor, ¿qué Biblia es la mejor para estudiar? ¿O cuál es la Biblia mejor que usted me puede recomendar? La verdad es esta. La mejor Biblia que yo te puedo recomendar es la Biblia que lees. ¿Qué te sirve tener la Biblia si no la lees? Por eso, la mejor Biblia es la Biblia que lees. Y para mi sorpresa, la Biblia de las Américas traduce la constelación de este versículo en griego literalmente. Dice: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Y ahora oye, el nombre que me has dado. Otra vez. Por favor, acompañarme en este pensamiento. Padre, guárdalos en tu nombre. En el nombre que tú me has dado. Momento, momento. Padre, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado. Momento. O es el nombre del Padre o es el nombre del Hijo. Y aquí otra vez, quiero explicártelo. Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Pero momento, el nombre del Padre no es Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo, del Hijo, es Yeshua, es Jesús, Jesus. ¿Y por qué dice Jesucristo, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado? Dios el Padre, dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12, dio el nombre de Jesucristo, y solo en el nombre, como dice Hechos 4, versículo 12, dice, en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo. Solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos, que es el nombre del Señor Jesús. En ningún otro, dice la Biblia, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Filipenses capítulo 2 dice la Biblia que Dios el Padre, Él le dio a Jesucristo el nombre, como dice aquí, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio el nombre sumo que está sobre todos los nombres. El Padre le dio a Jesucristo el nombre Jesucristo, o como quieras, Yeshua HaMashiach, o Jesus Christ, o Jesus Christus, o en griego, Jesús Christos. ¿Sabes? El nombre de Jesucristo tiene tanto poder porque, primero, el Padre le dio a Jesucristo ese poderoso nombre. Segundo, el poder de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder? El nombre de Jesucristo tiene tanto poder porque el nombre de Jesucristo es el único nombre que nunca se sometió a Satanás. La razón por que Jesucristo, su nombre, tiene tanto poder es porque la vida, la obra, el ministerio, todo lo que tiene que ver con Jesucristo nunca se dejó contaminar por el pecado, nunca fue llevado a la tentación, nunca pecó. El nombre de Jesucristo tiene tanto poder porque detrás del nombre está el hombre Jesucristo. Y según Juan capítulo 17, versículo 11 dice, Padre, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. ¿Sabes una cosa, querido? Dios el Padre en el Antiguo Testamento aparece, por ejemplo, con el nombre El Shaddai. La palabra El viene de la palabra Elohim, Eloi, esa palabra El. Por ejemplo, el profeta Elías o Eliseo. Hay muchos nombres que empiezan con El. Bet El, la casa de Dios.
Él, Elohim. Luego hay otros nombres de Dios el Padre con cual Él aparece, que es Adonai. Adonai, que significa Señor. Luego hay otra que se llama Yahweh Shalom, Yahweh Sidkenu, el Señor mi justicia. Yahweh Shammah, el Dios omnipresente. Yahweh Ruí, Yahweh. Hay tantos nombres de Dios el Padre, pero hay una cosa interesante, que casi todos esos nombres solo aparecen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se concentran todos los nombres, o todos los atributos, o todo el poder de todos los nombres. Hay otro nombre de Dios que se llama Yahweh Rafa, que significa el Dios que te sana. Todos los nombres del Padre, esos 650 nombres del Padre, están concentrados en el nombre del Hijo. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, está el nombre El Shaddai dentro, el Elyon, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Shammah, Yahweh Tsebaot. Todos los nombres de Dios están concentrados en el poderoso nombre de Jesucristo. Cuando dijo David, yo vengo en el nombre de Yahweh Tsebaot, si tú dices, yo vengo en el nombre de Jesús, tienes mucho más poder. ¿Por qué? Porque cuando dices Jesucristo, o como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa si dices en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay un poder tremendo. Dame solo dar una anécdota, querido oyente, muy importante. Déjame explicar otra cosa. Me he dado cuenta que muchos de nosotros cristianos decimos cosas y no nos damos cuenta lo que estamos diciendo y cómo lo decimos. Me explico. ¿Sabías que el nombre Amén es un nombre de Jesucristo? Lo dice en Apocalipsis. Así dice el Amén. Amén es un nombre de Jesucristo. Según Isaías 65, Amén es el nombre del Padre. Tremendo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos amén, 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 amén? Lo decimos religiosamente. ¿Sabéis, queridos hermanos cristianos? Hay mucha religión entre nosotros, mucha religión, mucho. Dead religion, religión muerta. Decimos amén, 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 y no nos damos cuenta que estamos pronunciando el nombre del Señor Jesús. Le pregunta a uno, ¿quieres café? Dice, amén. Y dice, con azúcar, dice, amén, amén. Significa son 2 azúcar. Por el amor de Dios. Déjame dar solo otra anécdota. ¿Sabías, querido oyente? O déjame explicarlo de otra forma. Mi papá se llamaba José. Mi mamá se llama María. Mi hermano Jesús, menor que yo, se llama Jesús. Por eso yo siempre tenía el Belén en casa. 365 días yo tenía el Belén en casa. Yo siempre me preguntaba quién era yo en el Belén. A lo mejor el burro o el asno. Bueno, vamos a ver. Pero en Alemania, ¿sabías que hay nombres que no se pueden dar a niños? Mi papá, cuando quiso llamar a mi hermano Jesús, no lo pudo hacer en el ayuntamiento alemán. Porque en Alemania está prohibido darle el nombre Jesús a un niño. ¿Por qué? Por la cultura de respeto al nombre del Señor. Mi papá tuvo que ir
al consulado español para inscribir a mi hermano y darle el nombre Jesús. Porque en alemán se llama Einwohnermeldeamt, significa en el ayuntamiento alemán, no le querían aceptar el nombre Jesús. El nombre Jesús es un nombre que no se lo puedes dar a un niño en Alemania. Es impensable. Es algo prohibido. Una cosa que yo me di cuenta es el respeto que los apóstoles le daban al Señor Jesús. Ninguno de los apóstoles, jamás ninguno, le habló a Jesucristo diciendo directamente: oye Jesús. No one, nadie. Ninguno de los apóstoles le llamó Jesús. Todos los apóstoles le llamaron Señor, Maestro, Rabbi, Rabuni. Era con respeto. ¿Sabe lo que yo me he dado cuenta? Que nosotros tratamos y llamamos a Jesucristo como si fuera nuestro vecino. Para mí es unthinkable, para mí personalmente. Para mí se me ponen los pelos de punta. Déjame explicarte otra cosa. A mi papá, que ya falleció y se fue con el Señor, en mi vida, jamás en mi vida, se me hubiera venido a la mente llamarle a mi padre viejo. Oye viejo. Yo sé que muchos lo hacen y no lo hacen con maldad, pero en mi vida, ¿por qué? Por el respeto al Padre. Y lo mismo Jesucristo. Mi hermano se llama Jesús. Me acuerdo una vez una llamada. Uno de la iglesia llamó a nuestra casa cuando todavía no habían teléfonos. Imagínate, había un tiempo en este planeta que no habían móviles, habían teléfonos en casa, pero no celulares. Y entonces mi hermano cogió el teléfono y dijo: hola. Entonces una hermana de la iglesia preguntó: hola, ¿quién está al teléfono? Y mi hermano dijo: soy Jesús. ¿Tú te puedes imaginar el susto que le dio a la hermana? La hermana cayó pata arriba. ¿Que eres Jesús? Y mi hermano dijo: sí, pero no es verdadero. No soy el verdadero Jesucristo. La hermana no se lo podía creer que mi hermano se llamaba Jesús. Y yo se lo expliqué luego en el teléfono, que en España, en el mundo latino español, hay muchos que se llaman Jesús. Para ella era impensable, era unthinkable llamarle a alguien Jesús. Nosotros, hoy en día parece que hemos perdido un poco el respeto delante del Señor Jesús. Le llamamos Jesús, Jesús, Jesús. Si tú quieres hacerlo, tú sigue, tú sigue. Pero para mí personalmente, yo en mi vida, never, jamás. Yo siempre le digo: Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el respeto. Es el respeto. Algunos dicen: no, es que yo tengo mucha intimidad con Jesús, por eso yo le llamo Jesús. ¿Really? Te voy a decir un secreto de la cercanía de Dios. Contra más cerca te acercas, más respeto le tienes. Su santidad es impresionante. Contra más cerca vives con Él, más respeto, más reverencia tú le traes al Señor. La razón por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder es que cuando nosotros oramos, me han preguntado: pastor, ¿usted a quién ora? ¿Al Padre, a Jesucristo o al Espíritu Santo? Me alegré por la pregunta. Cuando yo oro siempre
acordándome de lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 13, cuando dice aquí en español, dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre. Cuando yo oro al Padre, digo: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Ahí sí uso ese término, el nombre de Jesús o de Jesucristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Pero cuando yo oro a Jesucristo, porque Él dijo en Juan 14, versículo 14, literalmente en griego, la Reina Valera no lo traduce así, pero lo pone en griego, dice: si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. Aquí dice Jesucristo que se lo tenemos que pedir a Él. ¿Cómo oro? Yo digo: Señor Jesús, yo te pido en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo te pido. Y cuando estoy solo con el Espíritu Santo, yo también se lo digo: Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesucristo. Yo lo hago así porque para mí expresa respeto. Cuando yo me confronto a los poderes diabólicos, cuando me confronto a los poderes demoníacos, le digo: te ato en el nombre de Jesús, pero mayormente le digo: te ato en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, cállate. Por eso, Dios el Padre quiere que cuando oremos, oremos en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, de Jesucristo, como dice Efesios 1, y os pido por favor que abrí conmigo Efesios capítulo 1, porque ahí a partir del versículo 20 lo explica por qué el nombre de Jesucristo tiene tanto poder. Dice: lo cual el poder de Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, si no dice en griego, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra. El nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Queridos, tienes que orar: Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, según tú has prometido. Tú has dicho: si algo me pediréis en mi nombre, yo lo haré. Señor Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús, en tu nombre, esto, esto y esto. Espíritu Santo, yo te pido esto y esto en el nombre de Jesús. Dios el Padre, en 1 de Juan capítulo 3, 23, dice que tenemos que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso, querido oyente, cuando oras, acuérdate, tienes que orar en el nombre de Jesús. Tú dices: ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es el único nombre que en el cielo es aceptado. Es el único nombre por el cual las cosas funcionan en el cielo. Es el nombre sobre todos los nombres. Porque en el nombre del Señor Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es interesante que en español dice Jesucristo es Señor. En griego dice Jesucristo Señor. Jesucristo Señor. Por eso, querido oyente, cuando ores, ora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa con su permiso, con su respaldo, con su autoridad, con su poder, con su vida perfecta. Cuando tú oras en el nombre del Señor Jesús, tu vida no es la que está expuesta, es la obra de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera los demonios.
Señor, hemos visto a uno echar los demonios fuera en tu nombre. Aquel que no le seguía a los apóstoles tenía más fe que los apóstoles, imagínate. En el nombre de Jesús hay poder. ¿Qué dijeron los sumos sacerdotes? ¿Qué dijeron los saduceos y fariseos en Jerusalén, el Sanhedrín? ¿En qué nombre le prohibieron hablar? En el nombre de Jesús. Pregunta, ¿en qué nombre Dios iba a hacer milagros? Dice Hechos 4:30. En el nombre de Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Tenemos que orar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Cuando tú te enfrentas a poderes diabólicos, tienes que decirle, yo te ato en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo tiene un poder impresionante. El nombre del Señor Jesucristo deja temblar las tinieblas. El nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Jesucristo contiene toda su naturaleza, toda su obra, toda la razón por qué Él vino. Es el poderoso nombre de Jesucristo. El nombre del Señor Jesús. Es igual si dices en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no importa. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, todo el mundo espiritual sabe a quién te refieres. Todo el mundo espiritual tiene que someterse a esa oración. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tienes que decirlo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, yo reprendo, anulo todo poder diabólico. Ninguna arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Destruyo todo poder diabólico en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Yo lo ato en el nombre de Jesús y entro a su casa y arrebato todo lo que me pertenece. Padre, yo proclamo en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se ha acercado. Padre, yo en el nombre de Jesús arrebato la gracia. El reino de los cielos es el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso, querido oyente, ora en el nombre de Jesús. Clama en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Tiene un poder tremendo.